A continuación vamos a hablar sobre fondos de inversión y lo vamos a hacer con Antonio Castillas, socio director de Conecta Capital. Bienvenido, Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, en las últimas semanas hemos asistido a una escalada fuerte del precio del petróleo por el conflicto en Siria, entre otras cosas. ¿Cómo podemos beneficiarnos de esta subida del precio del crudo? Bueno, en estos momentos efectivamente el precio del crudo ha tenido una cierta revalorización, sobre todo más que nada por el acontecimiento de Siria y el posible ataque que se podría producir por parte de Estados Unidos, pero la verdad es que vemos que es una subida muy puntual y muy coyuntural. Creemos que el precio del petróleo, bueno, pues tenderá a relajarse si ese acontecimiento no se lleva a cabo, pero en caso de que nos queramos beneficiar de esta subida del petróleo, lo podríamos hacer a través de fondos de inversión. No tanto fondos de inversión tradicionales, sino sobre todo a través de fondos de inversión cotizados o los denominados ETFs. De hecho, nosotros desde Conecta Capital, cada vez que queremos invertir en materias primas, sobre todo lo hacemos a través de ETFs que replican muchísimo mejor la evolución de esa materia prima sobre la cual queramos hacer nuestra política de inversión. ¿Ve más oportunidades entonces en la inversión directamente sobre la materia prima que sobre, por ejemplo, las petroleras, empresas relacionadas con ella? Sí, creemos que en estos momentos es mucho más interesante invertir sobre la materia prima en cuestión que no tanto sobre las empresas dentro del sector. Si queremos invertir, claro está, dentro de lo que son las empresas del sector, sí que lo podríamos hacer a través de fondos tradicionales. Por ejemplo, un fondo como el Pioneer Commodities Alpha sería una buena opción para cualquier inversor que quiera invertir en empresas dentro de lo que es el sector, en este caso de las petroleras. Y hay un sector que parece que también está teniendo buen desempeño, el de automoción, pues bueno, a raíz de esa boyante salida de la crisis de Estados Unidos, del consumo emergente también. ¿Cómo podemos beneficiarnos de esta mejora de un sector tan ligado al consumo? Bueno, sí, efectivamente, en estos momentos toda esa situación que se está viviendo en Estados Unidos a nivel de los últimos datos que se están conociendo y también los últimos datos que se están conociendo por parte de países emergentes, sobre todo desde el punto de vista de China. De hecho, acaban de salir los PMIs con bastante mejoría y ya en periodo de expansión. Lo podríamos beneficiar sobre todo a través de empresas de consumo cíclico. Por eso en este caso el sector de la automoción, bueno, pues tiene mucho calado y puede ser muy interesante desde el punto de vista de cualquier inversor desarrollar ese tipo de inversiones. Nosotros lo haríamos sobre todo a través de fondos globales, fondos como por ejemplo el Robeco Consumer Trend, que es un buen fondo con un gestor que tiene muy buen track record y que realmente sabe aprovechar muy bien la tendencia de los mercados dentro de este tipo de sectores. Y vemos que 10 gestoras se reparten los fondos más demandados en lo que va de año, tanto de renta fija, renta variable o mixtos. ¿Qué tenemos que mirar a la hora de elegir una gestora? Yo no digo el fondo, la gestora, y qué peso tenemos que darle a la gestión de los fondos, al gestor. Hombre, nosotros consideramos desde Conecta Capital que el peso del gestor es importante dentro de la política de inversión que se va a ir marcando en la política que tenga ese fondo de inversión. El track record de cualquier gestor es importante hacia la hora de definir en qué fondo o qué política se quiere marcar para la cartera de inversión de un inversor. Hay gestores que son muy prudentes, que son muy de autor, que realmente para nosotros tienen mucho valor. Entonces, nosotros, por ejemplo, gestores como los gestores de M&G, creemos que tienen muy buenas experiencias, gestores como Carmiñán, gestores como Fidelity, o sea, creemos que ahora mismo hay muchos gestores con mucha valía profesional y que lo están haciendo francamente muy bien. Y para terminar, ¿alguna recomendación de inversión en fondos? Bueno, a ver, nosotros a nivel de fondos, sobre todo ahora mismo estamos siendo más positivos en renta variable, sobre todo de cara hacia los próximos 4 o 5 meses. Estamos empezando a cargar las carteras de renta variable, aunque ya desde principios de año lo hemos venido haciendo. Dentro de lo que es la renta variable somos más positivos en la parte europea y no tanto la de Estados Unidos. Estamos empezando a coger también algo de exposición en países emergentes y la parte de renta fija, tanto la de investment grade como la high yield, la seguimos manteniendo en carteras, aunque sí es verdad que hemos bajado bastante su peso. Somos muy positivos en renta fija de países emergentes, sobre todo en moneda local. La moneda local de algunos países emergentes se ha visto muy depreciada, sobre todo con los últimos acontecimientos. Creemos que esa depreciación ha sido excesiva y creemos que de cara hacia los próximos meses toda esa depreciación que ha tenido se puede revertir en positivo y empezar a coger también valor esa moneda de países emergentes que, bueno, pues que con la subida de los tipos
tanto de Estados Unidos como de Europa, bueno, pues habían visto muy penalizadas. A nivel de fondos, siempre fondos mixtos, tanto globales de renta variable como mixtos más conservadores. Por ejemplo, los fondos BEST, que en este caso están comercializando desde Inversis Banco, creemos que pueden ser muy buena alternativa. Y luego, bueno, pues fondos como el BN Mellon Global Real Return, el Carmignan Patrimoine, que aunque ahora mismo no lo está haciendo muy bien, sí creemos que lo puede hacer bien de cara hacia los próximos meses. O sea, lo que estoy comentando, sobre todo fondos mixtos, mixtos conservadores, mixtos prudentes y mixtos de renta variable, como por ejemplo puede ser el Amundi International SICAV. Por puntualizar, en cuanto a países emergentes, ¿por qué zonas o qué países en concreto diría usted que sobre todo a nivel de países emergentes estaríamos muy positivos en China, ¿vale? No tanto en la parte de India, y también empezaríamos a ver la parte de Latinoamérica, sobre todo la parte de Brasil. Brasil se ha quedado muy descorrelacionada con el resto de los mercados. Últimamente los datos que empiezan a publicarse empiezan a dar cierta mejoría. Su inflación está muy controlada y de hecho los tipos, bueno, pues los están incrementando con este fin, con el fin de que su economía, bueno, pues poco a poco esa ralentización que había habido, bueno, pues empiece a coger algo de fuelle y podamos ver recorrido incluso importante de cara sobre todo al 2014. Vamos a poner la lupa entonces sobre países como Brasil. Antonio Castilla, socio director de Conecta Capital. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.